Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. Buenas tardes, somos el Grupo 1 y este es nuestro trabajo para el curso de Historia y Sistema de Psicología. ¿Qué tal, profesor? Quien le habla es el alumno Alexis Morales para el curso de Historia y Sistemas de la Psicología. En estos momentos vamos a dar una breve introducción de lo que sería cómo llegamos a la corriente psicológica del conductismo. Para ser precisos, la psicología inicia no siendo considerada una ciencia, sino recién cuando William Wundt, al crear el primer laboratorio en la Universidad de Zurich, le brinda la oportunidad de que la psicología pueda hacer experimentos y de esta manera sea considerada como ciencia. Muy aparte de esto, recordemos que William Wundt es considerado el padre del estructuralismo. Teniendo en claro esto, también podemos hablar de que para llegar a la corriente psicológica del conductismo, pasan unos hechos importantes, y más que nada en la parte europea y Alemania, en el cual pasa por un proceso de guerras, las dos guerras mundiales que devastan parte de Alemania y más que nada y en el entorno a Europa. Entonces, esto hace que justamente en ese entonces, cuando Alemania estaba en su apogeo psicológico con las escuelas de Gestalt y demás, esto hace que Estados Unidos aproveche, o Norteamérica aproveche, las oportunidades que tiene para presentar su teoría de la psicología. Quien aparece en ese entonces es James. James funda lo que sería el funcionalismo. El funcionalismo que está en contra de todo lo que sería el estructuralismo de Wundt. James era un reconocido psicólogo de ese entonces en todo Norteamérica. Se basó sus ideas en lo que era la selección natural y la evolución de Darwin, y en este proceso en años aparecería lo que sería un joven llamado John Watson con 35 años, quien postularía una obra llamada El Manifiesto del Conductismo. En ese proceso es así como es considerado John Watson como el padre o fundador del conductismo. Recordemos también que antes de él, en Rusia, Pavlov también hizo ciertos aportes. Y de esta manera también, profesor, recordemos que hay una frase que dijo John Watson, que dijo que el conductismo era el único funcionalismo consciente y lógico. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Romero Olivos y a continuación les voy a mostrar cómo se desarrolla la psicología conductual. Bien, la psicología conductual se desarrolla en el siglo XX gracias al psicólogo John Watson. John Watson es de nacionalidad de Estados Unidos. Cuando él propuso la teoría del conductismo, lo hizo como un rechazo a la psicología y a los métodos de aprendizaje. La teoría del conductismo nace exactamente en 1993, donde Watson afirmó que la psicología debería centrarse en la conducta en lugar de los estados mentales y la conciencia, porque no podrían ser analizados de forma objetiva. El conductismo surge como una teoría psicológica, surge como un rechazo al método de introspección y establece la conducta como el único medio válido para hacer investigaciones. John Watson, en 1912, realizó un manifiesto denominado La psicología desde el punto de vista de un conductista. El conductismo se enfoca en procedimientos experimentales para la observación de respuestas con relación al estímulo.
Esta teoría propone que nosotros somos aprendices, que estamos en continuo aprendizaje y estamos condicionados a un estímulo que genera una respuesta. Bien, esto se cataloga como la prueba de la existencia del aprendizaje y que éste se manifiesta a través de las conductas. El conductismo afirma que el acto tiene que ser constante para que se logre un condicionamiento. Además, propone la ley del ejercicio por la cual el acto se hace constante para que el aprendizaje sea objetivo. Las conductas que el sujeto presente también se pueden clasificar. Finalmente, las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Bien, unas conclusiones. Conforme el conductismo evolucionó, su filosofía se amplió considerablemente. Hoy en día, la perspectiva conductivista es mucho más flexible de lo que era en la época de Watson. Las principales características del conductismo moderno son su intenso compromiso para hacer preguntas y hacer precisas, usar métodos relativamente objetivos para realizar una investigación muy cuidadosa. Gracias. Mi nombre es Diana Camacho y les voy a hablar el día de hoy sobre los principales representantes del conductismo. El conductismo es una de las orientaciones más comunes entre los psicólogos. Si bien es cierto, hoy en día es más habitual que se practique en su vertiente cognitivo-conductual. Pero en el presente trabajo realizaremos una breve reseña acerca de los principales representantes que fueron trascendentales en su historia. Vamos a empezar con Iván Petrovich Pavlov. Él fue un fisiólogo ruso que a partir de sus experimentos sobre secreción de saliva en perros, pudo descubrir que el condicionamiento clásico es un concepto fundamental en el conductismo, gracias al cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en técnicas de modificación de la conducta en los seres humanos. Para Pavlov no era necesario el concepto de mente, ya que conceptualiza las respuestas como reflejos que se dan después de la aparición de estímulos, obviamente externos, en el ser humano. Continuamos con John Broadus Watson. Él fue un psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Formuló y popularizó la técnica científica del conductismo, estableciéndola como una escuela psicológica. Watson afirmó que para que la psicología pueda considerarse verdaderamente científica, debía concentrarse en la conducta en lugar de los estados mentales y conceptos como la conciencia o la mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. En un conocido y controvertido experimento, que creo que todos conocemos, Watson y su ayudante Rosalie Reiner consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses, el famoso Albert, el pequeño Albert. Para ello emparejaron la presencia de las ratas con sonidos fuertes. El caso del pequeño Albert demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino que también es modificable. Pasamos a hablar de Edward Lee Thorndike, contemporáneo de Pavlov. Él fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Es considerado el antecesor de la psicología conductista. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo-error y la ley del efecto. Realizó diversos experimentos con animales para poder estudiar el aprendizaje. También introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellas y de qué modo lo hacían también. A partir de estos resultados, Thorndike formuló la ley del efecto, que afirma que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es mucho más probable que se repita.
y que si el resultado es insatisfactorio, esta probabilidad obviamente disminuye. Posteriormente formularía la ley de ejercicio, en donde los aprendizajes y hábitos que se repiten se ven reforzados y los que no se repiten se debilitan. Los estudios y las obras de Thorndike introdujeron el condicionamiento instrumental. Según este modelo, el aprendizaje es consecuencia del reforzamiento o el debilitamiento de la asociación entre una conducta y sus consecuencias. Esto sirvió como base para formular propuestas más tarde en el surgimiento del verdadero conductismo. Las propuestas de Thorndike fueron el antecedente de lo que conocemos ahora como el condicionamiento operante. Pero este paradigma no se desarrolló de forma completa hasta la aparición de las obras de Skinner. Burbus Frederick Skinner. Él fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. A esto se denomina, por ejemplo, el refuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dando algo que le guste a la persona, mientras que el refuerzo negativo consiste en retirar o en la retirada o en la evitación de un evento desagradable. En ambos casos, la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. Skinner defendía el conductismo radical, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. El enfoque teórico y metodológico desarrollado por Skinner se conoce como análisis experimental de la conducta y ha sido especialmente eficaz en la educación de niños con discapacidad intelectual y del desarrollo también. Buenas tardes, soy Luis Segura y ahora hablaré un poco sobre las técnicas y métodos de la rama de conductismo. Bueno, como sabemos, el conductismo está principalmente ligado a la observación de la conducta y el comportamiento. Por eso mismo, sus métodos de aprendizaje más conocidos, que son el conocimiento clásico y el conocimiento operante, están ligados a moldear esta conducta. Bueno, el condicionamiento clásico nace a principios del siglo XX, gracias a las investigaciones de Ivan Pavlov y más tarde a las de John Watson. Este se basa en relacionar un estímulo incondicionado con un estímulo neutro para poder así llegar a una respuesta condicionada. Un ejemplo de condicionamiento clásico sería el experimento de los perros de Pavlov, donde este pudo asociar la salivación de sus perros causadas por la comida al sonido de una campana que hacía sonar justo al momento de alimentarlo. Haciendo esto repetidamente, Pavlov logró que sus perros salivaran solo con oír el sonido de la campana, sin necesidad de ver la comida. En este experimento, la campana sería el estímulo neutro, que se asocia a un estímulo incondicionado, como es la comida, y provocaría la respuesta condicionada, o sea, la salivación de los perros. Otro experimento muy importante en el condicionamiento clásico, que de hecho este experimento ayudó a mostrar su funcionamiento, es el experimento del pequeño Albert. En ese experimento, a un recién nacido se le mostraba una rata, al mismo tiempo que se hacía sonar un ruido fuerte que asustaba y hacía llorar al bebé. Al comienzo, ambos convivían normalmente, el niño y la rata, pero después del ruido, el bebé aprendió a temer a la rata, y este lloraba nada más verla. Entonces, cerca de los años 40 nace el siguiente método de aprendizaje, el condicionamiento operante, de mano de Skinner y Thorndike. El condicionamiento operante se basa en aumentar y disminuir las probabilidades de que una acción sea realizada por medio del refuerzo y el castigo. Como un ejemplo aquí, podemos tener las cajas de Skinner, que eran unas cajas donde un pequeño animal era introducido, ya sea una rata o una paloma, y con el fin de poder monitorear su comportamiento. Entonces, si la rata se comportaba de la manera esperada por los investigadores, esta recibía comida a modo de refuerzo. Pero en cambio, si esta se comportaba de una manera no deseada, el suelo de la jaula era electrificado a modo de castigo. Entonces, con el tiempo, la rata mostró con más frecuencia las actitudes que fueron reforzadas
y dejó por completo los comportamientos que fueron castigados. Y bueno, esto fue lo básico sobre el condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Bueno, cabe decir que estos métodos de aprendizaje han seguido evolucionando tanto que a día de hoy son usados para curar adicciones, manías, fobias también. Y bueno, esto prueba su funcionamiento en campos ya no teóricos, ya no experimentales, sino humanos. Un campo más real, digamos. Bueno, por mi parte eso fue todo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Soledad Patricia, soy del grupo 1. En esta oportunidad voy a tratar acerca del objetivo del conductismo. Bueno, cabe señalar que Watson realizó varios estudios sobre el origen del conductismo, entre ellos sobre el origen de las emociones, los cuales encontraron tres, uno que es el amor, la rabia y el miedo. Como reacción a ello, consiste en la incitación, en las incitaciones viscerales originales que tenemos cada vez que sentimos miedo, cuando sentimos amor, siempre sentimos cosas en el estómago. Es por ello que Watson fue el que empezó a investigar acerca de ello, teniendo como fundamento el positivismo. Por otro lado, Skinner nos ofrece un registro acumulativo de moldeamiento de su propia conducta operante de investigación. Y como bien lo dijo Skinner, controla tus condiciones y encontrarás el orden. Ese orden consistía en cambios ordenados. Para finalizar, el conductismo está caracterizado por su condición asociativa, es decir, crea conocimiento al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuencias. Es como que un estímulo-respuesta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Profesor, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Lavalle. Continuando con el tema psicología conductista, hemos analizado los principales problemas de caso de Malé y una familia nuclear. Problemas conductuales. Malé molesta a los niños menores, que él con la finalidad de llamar la atención a los demás. También tenía problemas con los profesores por las constantes llamadas de atención. Otro problema era el autoestima. Tenía bajo autoestima, una autovaloración negativa de sus rasgos físicos y psicológicos. Da demasiado importancia a lo que digan los demás. Otro problema, relaciones interpersonales. Malé es impulsivo, dominante, agresivo, obstinado solo en cosas de llamar su atención. Actúa por conveniencia propia, dependiente, dubitativo, relajado, despreocupado, desatento con que tiene que cumplir. Y por último, la imagen paterna inestable. La ausencia del padre por haber estado preso influye en la manera de comportarse de Malé, creando en él disconformidad, problemas de relaciones con los demás, a nivel personal y académico. Muchas gracias. En esta ocasión les voy a hablar sobre de qué manera se podría mejorar la conducta del niño mediante la corriente psicológica que nos tocó. Según la corriente psicológica del conductismo, creemos que el método adecuado para mejorar los problemas de la autoestima y la conducta es el condicionamiento operante, poniéndolo en práctica de la siguiente manera. Cada mañana, antes de que Malé vaya al colegio, su madre le pedirá que mencione 3 virtudes propias de él. Si Malé demuestra que tiene la capacidad de hacerlo, será recompensado con una propina extra, permitiéndole ahorrar. Con esto esperamos que Malé eventualmente logre desarrollar un buen autoconcepto
Por otro lado, cada vez que la madre de Malek reciba una queja relacionada al comportamiento de su hijo, éste recibirá un castigo negativo, el cual será sustraer un 5% del monto total que tenga ahorrado. En el aspecto de la falta de comunicación familiar, llegamos a la conclusión que emplear un condicionamiento clásico sería lo más eficaz. Esperamos que luego de recibir la terapia y guía psicológica, los integrantes de la familia puedan relacionar su tiempo de calidad con emociones positivas. Para esto se podría usar juegos de mesa y días de recreación, teniendo como principal objetivo mejorar la comunicación y comprensión familiar unos con otros. Bueno, profesor y estimados compañeros, con esto hemos culminado con la presentación y exposición de nuestro trabajo. Que tengan un buen día y gracias.